1774, un escritor alemán publicó un libro, una novela titulada Las penas del joven Werther. Las penas del joven Werther. Y esta era una historia de amor en donde el protagonista era un artista que sufría por su amada a tal punto llegó el sufrimiento de este personaje en la novela que él termina quitándose la vida, termina suicidándose. Este libro fue tan popular entre los jóvenes en ese tiempo que al final del siglo XVIII, que fue el tiempo que este hombre escribió este libro, muchos llegaron a identificarse con el personaje del libro. Y lo que hicieron fue que también esos jóvenes que estaban sufriendo por amor se suicidaron de una manera muy parecida. Imagínense ustedes. Una gran cantidad de jóvenes terminó imitando eh, a este personaje ficticio de la novela. Y es de esa historia trágica y terrible que fue real, que los psicólogos acuñaron el término efecto Werther para hablar de el suicidio que se da por imitación de una persona. Es decir, cuando se produce un incremento puntual en los suicidios por imitación de una persona, de un personaje, especialmente de algún famoso que muchos siguen, que muchos lo tienen como referente, cuando ese personaje se suicida y todos los que lo siguen terminan haciendo lo mismo, le llamaron de esa manera el efecto Werther, que es un asunto real. Por ejemplo, cuando algunos artistas que se han quitado la vida lo hicieron, pues muchos de sus seguidores también lo hicieron de manera similar. Podemos hablar de un efecto Werther tras la muerte de estrellas como Marilyn Monroe, donde 300 jóvenes se quitaron la vida de manera similar. Esto es algo real, algo serio. Y lo mismo pasó con otros artistas, por ejemplo, la estrella de rock Kurt Cobain, si ustedes recuerdan, los de mi generación, este hombre también se quita la vida y muchos jóvenes también hacen lo mismo. Y más recientemente, en 2014, Robin Williams, ¿recuerdan el actor? Cuando él se suicida, pasa exactamente lo mismo, mucha gente hace exactamente lo mismo. Y esto nos hace pensar, esto nos hace meditar en el poder que tiene un referente en la vida de una persona, un referente. El poder que tiene una persona que es referente en la vida de los demás, ¿no? Es real. Hay una asociación que se hace de esa persona al punto que puede llevar a los que lo siguen a tomar las mismas decisiones, así sean necias, así sean tontas. Ahora, lo bueno de todo esto, porque esto parece trágico, pero lo bueno es que esto también funciona para las cosas buenas. Es decir, un referente que hace algo bueno y que es seguido por una multitud de personas, pues también se siente inspirada a hacer lo mismo, ¿no? Y aquí pues no tendríamos obviamente el tiempo para hablar de todos los casos en que el heroísmo, el liderazgo, la bondad o cualquier otro atributo de una persona, de un líder, ha inspirado a muchos otros a hacer lo mismo y eso ha servido para bien. Entonces, ese efecto de imitar a un referente, pues sirve para lo malo, como el efecto Werther, pero también sirve para lo bueno. Es decir, un buen referente va a poder bendecir, ayudar la vida de una persona. Qué bueno que Dios nos permita ser buenos referentes, ¿no creen ustedes? Los que somos padres, pues somos un gran referente para nuestros hijos. Qué bueno que Dios nos permita ser buenos referentes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tiene tanto poder el ejemplo de una persona, el ejemplo de un referente para la vida de un hombre o de una mujer? Porque cuando nos identificamos con esa persona, con ese hombre, con esa mujer, le hacemos
a él ese referente y estamos permitiendo que su forma de vivir, su carácter, sus pensamientos modelen, moldeen más bien nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir nuestros afectos y obviamente también nuestra manera de vivir, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes le damos poder a los referentes? Nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros mismos, al admirar a esa persona, al ponerla en esa posición de referente, de modelo para nuestra vida, terminamos abriéndole la puerta a que sea el que va a moldear nuestra manera de pensar, de sentir y también de vivir. Y ese es un tema importante para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestros hijos, ¿cierto? Porque cuando uno está creciendo, fácilmente toma un referente de vida, ¿cierto? Y a veces uno hasta se apasiona por una causa que no sirve, que no es buena, y esa es una realidad cuando uno está joven. Así que todo esto va a servir para todos nosotros y más en este tiempo, mis hermanos, en el que la tecnología ha aumentado la facilidad en que las personas adoptan referentes, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta? La tecnología ha hecho que sea más fácil tomar o una manera de pensar como referente para la vida de uno. El Internet está lleno de esto. Encontramos a diario los influencers, por ejemplo. Influencer quiere decir una persona que influye, ¿cierto?, en la vida de otros. El influencer, el líder de opinión, el coach profesional que según él dice, pues le va a guiar para alcanzar su máximo potencial y todas estas cosas que hay en las redes sociales, en videos de YouTube. Hoy en día hay muchos que dicen y hablan con una autoridad tremenda acerca de la vida, acerca de las cosas. Jóvenes de 13, 14 años que hablan como si tuvieran la sabiduría de uno de 70 y sin embargo uno diría, pues, ¿quién va a seguir a este, no? Pero la realidad es que hay muchas personas que lo escuchan, que le siguen, que lo toman como referente, y todo esto, pues, hace que sea más fácil tener referentes equivocados, referentes que no son buenos, y nosotros debemos tener cuidado más en este tiempo. Mis hermanos, a estas personas las siguen, las imitan, ¿cierto? Y las obedecen, y en muchos, casos incluso las idolatran, ¿no? Estos referentes terminan siendo idolatrados. Y esto nos hace reflexionar acerca de lo vulnerable que es, por ejemplo, la vida de nuestros hijos que van creciendo. Por eso, la edad para que un hijo tenga un celular y tenga redes sociales, pues la misma aplicación la dice, ¿cierto? Porque no, entre más joven es una persona, entre menos conoce la vida, es más fácil que su mente sea moldeada por cualquier ideología, por cualquier pensamiento. Entonces nosotros debemos tener cuidado de esto, ¿no? Nuestro estudio de hoy, el apóstol va a empezar a hablar acerca de referentes, va a hablarle a los filipenses acerca de algunos referentes, de algunos modelos de vida, y esto nos va a hacer reflexionar acerca de los referentes que nosotros mismos hemos adoptado. Nosotros, aunque usted no pueda ya en este momento hacer una lista de los referentes que ha tenido, le aseguro que usted ha tenido referentes en su vida y que esos referentes han influido para bien y para mal a lo largo de su vida, ya sea su padre, su madre, su tío, ya sea una persona un artista, sea un psicólogo, sea lo que sea. Hay personas que han sido referentes para nosotros y de los cuales hemos terminado dejándonos afectar para mal o para bien. Y esto que Pablo nos va a empezar a hablar hoy en este texto, pues nos va a hacer reflexionar de esto, de los referentes que hemos tomado, de cómo ellos han influido en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra práctica, y también nos va a hablar de cómo tener un referente correcto, cómo hacer las cosas bien en cuanto a estos referentes. Ahora, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de tener referentes de vida? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué será, cuál será esa respuesta, no? Si es bueno, ¿cuáles son los referentes correctos para nosotros? ¿Cómo podemos entender si una persona es un buen referente o no para mi vida? ¿Existe un modelo perfecto, un referente perfecto al que podamos seguir? Todo esto vamos a estar viéndolo a través de nuestro estudio, si el Señor nos lo permite. Amén. Entonces vamos a continuar con esta serie siguiendo las huellas de Cristo, que es el estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta es la novena enseñanza de esta serie que se titula Siguiendo a Cristo hacia la plenitud. Siguiendo a Cristo hacia la plenitud. Vamos a estudiar en esta ocasión Filipenses capítulo 2
versículos 5 al 11. Y dice la palabra del Señor: Haya pues este sentir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, Filipenses es esa carta hermosa del apóstol Pablo que escribe como respuesta a la iglesia cuando en la cárcel le envían uno de los discípulos de Filipos. Recordemos que se llamaba Epafrodito, va y visita a Pablo en la cárcel, y Pablo lo que hace es de regreso enviar una carta. Esta es la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, donde él agradece la atención que le prestan enviándole a este hermano para animarle, pero también la ofrenda que le envía, y aprovecha, como apóstol que es, aprovecha para amonestar a la iglesia, para exhortar a la iglesia acerca de algunos problemas que había allí en medio de esta iglesia. Básicamente, el problema de la iglesia de perdón, de Filipos, era en la división, habían contiendas entre ellos, había orgullo, había egoísmo y habían contiendas, incluso una falsa doctrina. Los judaizantes estaba queriendo infiltrarse en la congregación, y Pablo escribe acerca de todo esto en esta carta, ¿no? Hoy empezamos la tercera parte de esta carta, donde el apóstol Pablo, después de poner el fundamento de su argumentación, que todo es de Dios, que Él es el que tiene el control, que nosotros no debemos vivir ansiosos, angustiados y desesperados, sino que debemos descansar en la absoluta soberanía de Dios, en el poder de Dios, y de llamar la atención a la iglesia a vivir conforme al llamado al evangelio que han recibido, que es en unidad, ¿cierto? Que es en humildad, que es en amor. Después de haber llamado a la iglesia a esa unidad, a ese amor, a esa vida para la gloria de Dios, entonces ahora va a empezar a poner algunos ejemplos de vida, algunos ejemplos de personas que han mostrado con su práctica que sí es posible vivir en humildad y no en soberbia, en sujeción y no en rebeldía, y en amor y no en egoísmo, y que van a servir de referentes para la iglesia de Filipos. Él va a empezar en su carta a hablar de estas personas, y hoy vamos a comenzar, si Dios lo permite, con la primera persona que Pablo pone allí, el primer referente. El texto de hoy, el apóstol Pablo nos habla de ese primer referente, y no es cualquier referente. Es el mejor referente de vida que podamos tener los hombres. Es el gran referente de vida, el único que va a ser perfecto para nosotros. Y el versículo 5 vemos que ese primer referente es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Es el Señor Jesucristo. Pablo dice a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otra vez aquí encontramos esa palabra sentir, que ya la habíamos visto anteriormente, que si nosotros vamos a la Reina Valera se traduce sentir, pero que en realidad tiene un significado que nos habla del pensamiento que influye el sentir, ¿cierto? De tener el mismo pensamiento que influye el sentir. Y esa palabra es importante porque lo que dice el texto a la iglesia de Filipos es que debía procurar el mismo modo de pensar que influían en el vivir de Cristo, ¿cierto? La iglesia debe imitar, debe procurar el mismo modo de pensar de Cristo que le movía a hacer, a actuar, a sentir. Y esa es la expresión que está usando allí el apóstol. Es el estilo de vida de Cristo el que los filipenses deben imitar. Es a Cristo al que debía hacer su máximo referente, porque Él es el hombre perfecto, ¿cierto? Pregunto, ¿habrá otro referente mejor que Cristo?
No, Él es el referente de vida. Para nosotros los creyentes, Él es el referente de vida. Ahora, recordemos que había una secta que quería infiltrar la iglesia de Filipos y eran los judaizantes. Los judaizantes tenían como referentes a los fariseos, a muchos de los líderes fariseos. Es más, algunos judaizantes eran fariseos que se habían convertido a Cristo, supuestamente. Y entonces estos hombres seguían a estos fariseos, tenían como referente a estos fariseos, que si ustedes recuerdan, predicaban una salvación por obra, que estaban llenos de orgullo, de soberbia, de hipocresía, y algunos creyentes estaban adoptando esa misma actitud. Y Pablo les amonesta, llama la atención por esa manera de pensar y les invita a identificarse con Cristo, porque ellos se identificaban con los falsos maestros judaizantes y eso estaba produciendo división, contiendas, orgullo, egoísmo, vanagloria, hipocresía. Pero Pablo le recuerda a los filipenses que es el carácter de Cristo el que estamos llamados a imitar, ¿cierto? Es el carácter de Cristo, es su justicia, su santidad, los que deben ser norma de fe para nosotros los creyentes. Es con Cristo con quien debemos identificarnos y hacerle el referente para toda nuestra vida. Son sus ideas las que deben moldear nuestra manera de pensar, nuestra práctica, nuestras emociones. Pero Pablo no está hablando aquí en un sentido general, sino que él está llamando a los creyentes de Filipos a hacer a Cristo el referente de sus vidas en un sentido especial, definido. ¿Cuál es ese sentido? El mismo sentido del que viene hablando. De lo mismo que viene hablando, ahora Pablo está poniendo un ejemplo, ¿cierto? ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo específicamente? De el llamado a la unidad que está motivado por el amor, ¿recuerdan? Eso es lo que hemos visto en la carta, de un llamado a la unidad que está motivado por el amor y que nos permite disfrutar de una vida plena y en armonía como iglesia. Así que Pablo, después de hablarnos de la unidad, de todo esto que nos hablaba hace 8 días, del vínculo, de todas estas cosas que nos llaman a la unidad, pues él va a poner el ejemplo máximo. El ejemplo máximo es Jesucristo. Desde el versículo 6, Pablo hace una especie de paralelismo comparativo entre la posición de Cristo cuando estaba con Dios, a la diestra de Dios, cuando estaba con Dios en su trono, y la posición que él tuvo que asumir para venir a salvarnos, esa posición que él aceptó por amor, esa posición de ir a la cruz. Él va a hacer esa comparación de cuando Cristo estaba en exaltación y cuando Cristo es humillado, se humilla a sí mismo para venir a salvarnos. Y nos va a hablar precisamente de eso, de una vida de amor, de la vida de amor que es de Jesucristo. La vida cristiana es una vida de amor. Fuimos salvados por el amor de Dios y todo lo que se nos manda se puede resumir en esa palabra, ¿no cree? Porque la Biblia dice que toda la ley se resume ¿en qué? En el amor, en el amar a Dios con todo nuestro ser, pero también en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que la vida cristiana es una vida de amor. En nuestro estudio de Filipenses hemos visto que el orgullo, que el egoísmo producen pues una vida de frustración llena de contiendas, de estrés, de ansiedad, ¿recuerdan? Cuando estamos llenos de orgullo estamos compitiendo, estamos ensoberbeciéndonos sobre los demás y tenemos estrés, tenemos ansiedad, vivimos en un desespero, pero una vida en plenitud es una vida de amor. Una vida en plenitud es una vida de amor. Y el referente más grande de esa vida en plenitud, de esa vida de amor, es Jesucristo. Y es de ese referente que nos está hablando aquí el apóstol Pablo en este paralelismo que hace de la vida de Cristo. En este texto podemos ver 5 características de una vida de amor que deben ser el modelo que moldee nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra práctica, para que podamos tener una vida en plenitud. 5 características de esa vida en amor que van a moldear nuestra mente, nuestro corazón para tener una práctica que honre a Dios y que sea de vida plena. Así que vamos a ver esas 5 características. Primeramente, nuestro texto nos habla de la negación de Cristo.
la negación de Cristo. Entonces, el versículo 6, Pablo resalta el hecho de que Jesucristo es Dios y lo resalta con dos expresiones. Si ustedes se dan cuenta en ese texto, hay dos formas en que Pablo está hablando acerca de Cristo como Dios. La primera es siendo en forma de Dios. Y esa palabra se traduce mejor o significa existir. Y habla acerca del estado y la condición permanente de Cristo. Cristo existe en forma de Dios. La Biblia de las Américas lo traduce, el cual, aunque existía en forma de Dios, así dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, y con esas palabras el apóstol está diciendo que Jesús es Dios ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Él siempre existió, Él siempre ha existido y ha existido en forma de Dios. Y con estas palabras, el apóstol nos habla de la deidad de Cristo. Y otra expresión que usa es ser igual a Dios. Dice que él era igual a Dios. Y esa palabra griega que se traduce igual, habla de las cosas que son exactas en tamaño, en cantidad, en cualidad, en carácter, en número, que son idénticas. Y lo que está diciendo el apóstol es que Jesucristo es igual a Dios en todo sentido, porque Jesucristo es Dios. Juan capítulo 5, versículo 18, Jesús siempre estuvo hablando de esta manera. Él dijo que Él era Dios. Juan 5, 18 dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús siempre mostró que Él era Dios. Y ese mismo Jesucristo, que es Dios eterno, es el que por amor, dice el texto, que no consideró esa posición de exaltación como cosa que aferrarse, sino que dice que se despojó a sí mismo. Ese que es Dios en los cielos, que estaba allí con su Padre, dice que no estimó esa posición como algo a que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo. Y esta expresión traducida literalmente diría que él se vació a sí mismo. Y está hablando del acto voluntario de renuncia que se dio en la encarnación, cuando el verbo se hizo carne. Ese acto voluntario de renuncia. Ahora, eso no quiere decir, mis hermanos, que él se quitó la divinidad, ¿no? Que él se despojó, pero de la divinidad, no. Esto nos habla de los privilegios que tenía con el Padre. Él tenía unos privilegios con su Padre y él se despoja de esos privilegios para venir y hacerse un hombre, ¿no? Cuando su ministerio terrenal estaba acabando, Jesús oró al Padre diciendo, miren cómo hubo algunos privilegios que él aquí en la tierra pues no tenía. Dice en Juan capítulo 17, versículo 5, dice, ahora pues Padre, glorifícame a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Miren lo que le está pidiendo al Padre. Ahora, Señor, ya estoy acabando esto que tú me mandaste. Ahora, glorifícame al lado tuyo. Él se había despojado de esa gloria de estar allí con el Padre y había tomado una forma de hombre. Y ahora que estaba terminando su obra, él dice, ahora voy a poder volver a tomar esa gloria al lado de mi Padre. Y esa actitud de negación de Cristo la tuvo por amor, por amor. La Biblia dice que Cristo se entrega por amor. La entrega de Cristo fue por amor. Y es esa actitud de negación por amor que mostró Jesús en la cruz, que mostró Jesús al venir a tomar forma de hombre, al encarnarse, la que Pablo pide a los filipenses que imite. En vez de estar imitando al mundo, en vez de estar imitando a los gurús, en vez de estar imitando a los coas y a toda esta gente que hoy en día nos ofrece el mundo, tenemos que imitar a Jesús. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y esa imitación es en su negación. Ahora, miren lo tremendo que es este texto, ¿no? Porque es bonito cuando dicen, imiten a aquel que está haciendo mucho, que está logrando mucho, que está recogiendo fama y gloria, pues uno dice, ay, sí, yo quiero ser como él. Pero aquí nos dice que imitemos a Cristo ¿en qué? Mm.
en su negación. Y esa actitud de negación, mis hermanos, desafortunadamente, para los hombres no es muy atractiva, ¿o sí? ¿Cuántos quieren negarse? ¿Cierto? Eso sí, no dice todo el mundo yo. Desafortunadamente nosotros los hombres pecadores, eso no es lo común, mis hermanos. Nosotros no queremos negarnos por amor. Todo lo contrario, nos aferramos a lo que consideramos nuestro. Nuestra motivación no es el amor, generalmente, sino el egoísmo. Eso es lo que motiva muchas de nuestras acciones, todos los días. Eso no es cuestión de un día o de dos o de una vez a la semana. Todos los días tomamos decisiones motivadas por egoísmo. Esa es la realidad, no por amor. Y el modelo es Cristo, que vivió una vida por amor. Mis hermanos, somos tan necios que preferimos sacrificar lo que realmente es valioso por lo que nos complace. Y eso es así, mis hermanos. Un ejemplo es cuando preferimos perder una relación que perder una discusión, ¿cierto? Cuando el orgullo nos llena a tal punto que preferimos perder una relación que perder una discusión. La negación por amor que mostró Jesús al despojarse de sí mismo y venir y tomar un cuerpo de hombre, es la actitud que debe moldear nuestra vida. Nosotros debemos imitar a Cristo, que se negó por amor. La pregunta es si nosotros estamos negándonos por amor, si podemos amar a Dios a tal punto que podemos negarnos a nuestro pecado. Cada vez que nosotros estamos eligiendo el pecado, ya sea en lo oculto, sea públicamente, estamos diciéndole no a Dios. Estamos poniendo el pecado por sobre Dios. Una vida de adoración no es una vida cantando, es una vida en negación a mi pecado y en gloria y honra a mi Señor. Entonces es esa vida de negación que mostró Jesús al despojarse de sí mismo para venir a salvarnos, la que debe moldear nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra práctica, para que podamos tener plenitud de vida. La segunda característica de una vida de amor que ejemplifica a Jesús es la humildad. Esa es otra característica que el apóstol Pablo resalta en este texto. Pablo nos muestra a Cristo primeramente como Dios exaltado en gloria junto al Padre, compartiendo ese trono glorioso, y vemos que a Cristo en su naturaleza divina. ¿Cómo es la naturaleza divina de Cristo? Todopoderoso, ilimitado, eterno, glorioso. Sin embargo, mis hermanos, luego el apóstol Pablo nos muestra que ese Cristo glorioso se humilla, dice el texto que se humilló, y toma para sí una naturaleza humana con todas las propiedades, es decir, con debilidades, con limitaciones, con mortalidad. Eso fue lo que hizo Jesús. Estando allá en su trono con todo el poder, con toda la gloria, Él toma una humanidad limitada, una humanidad débil, mortal. Él se hizo semejante a los hombres en la encarnación. Y eso para nosotros es todo un misterio, mis hermanos. Un misterio difícil de comprender. Ustedes imagínense la imagen del pesebre. Esa imagen del pesebre que vemos en diciembre, cuando recordamos el nacimiento del Señor. El creador de todo el universo estaba allí en forma de un bebé, ¿cierto? Eso es desafiante para nuestra mente. Estaba allí en forma de un bebé, con una familia humilde, en un pesebre, apenas envuelto en unos pañales, dice el texto, ¿cierto? Y eso es desafiante para nuestra mente. No podemos comprender. C.S. Lewis escribió unas palabras acerca de la encarnación que expresan muy bien ese asombro que tenemos nosotros ante la encarnación. Él dijo: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en el pesebre algo más grande que el mundo. Y en el pesebre algo más grande que el mundo. Es asombroso, es maravilloso el cuadro de la encarnación. El Verbo se hizo carne, se humilló. Jesucristo estuvo dispuesto a humillarse por amor. Y es esa humildad y no el orgullo del que el mundo nos quiere meter en el corazón, no la soberbia a la que nos llama el mundo, la que debe moldear nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra práctica, para que podamos tener plenitud de vida. Es esa humildad
que mostró el Señor. Esa humildad. Pero nosotros fácilmente caemos en soberbia, ¿no creen? Constantemente estamos llenos de orgullo, de soberbia, creyendo que somos mucho, pero Cristo vino y se hizo hombre, se humilló. Esa debe ser nuestro ejemplo, ese debe ser nuestro referente. La tercera característica de una vida de amor, de la cual Jesucristo es el gran modelo, es el servicio. Otra palabra que como que no cae muy bien en este tiempo, ¿no? El servicio. Pablo nos habla de Cristo primeramente como Dios. Mm. Antes de la encarnación, mm, Cristo como Dios estaba en su gloria, en su soberanía, en su poder, en su gobierno absoluto de toda la creación. Recordemos que Él es el Señor, Él gobierna por todo, sobre todo. Y Jesucristo es presentado en las Escrituras como el soberano de los reyes de la tierra, el soberano de los reyes de la tierra, el rey de reyes. ¿Y qué más? Gracias. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol en este texto nos dice que ese rey de reyes no solo estuvo en una condición de hombre, sino que tomó la forma de siervo, dice el texto. Tomó la forma de siervo. Y uno se pregunta cómo puede ser esto, ¿no? Jesucristo pudo haber venido como un gran rey, como un gran emperador, ¿cierto? Pudo haber venido a la tierra y haber tomado la forma de otra clase de hombre, de un gran líder, de un guerrero, de algo así. Eso era lo que esperaba el pueblo judío. Sin embargo, dice que él tomó la forma de siervo. Él tomó la forma de siervo y eso es algo interesante. Él nació de una familia humilde, prácticamente de personas del campo, donde tuvo que trabajar en su juventud, donde tuvo que ayudar a sus padres en la labor que él hacía y creció en un lugar muy, muy corriente, muy normal, y escogió una vida de servicio, predicando el evangelio, mostrando a los pecadores, a los pecadores el camino, que es Cristo, él mismo, ¿cierto? Pero miren cómo él no decide un empleo tremendo, un liderazgo en alguna gran posición, sino que él elige una tarea tan tremenda como la de predicar. En su juventud él estuvo de carpintero, que si nosotros miramos lo que era un carpintero en ese tiempo, era una persona que se dedicaba no solamente a hacer cosas de madera como puertas y ventanas, sino que ser carpintero era ser constructor también, porque la estructura de las casas en ese tiempo era en madera, es decir, prácticamente él fue un constructor, un oficio muy sencillo, y cuando él es joven, cuando avanza en edad, él empieza a ser rabino, maestro, él empieza a enseñar. Y estas dos profesiones, pues, son algo muy sencillo. Él simplemente estaba enseñando allá a la gente el camino. Él pudo haber escogido para sí cualquier cosa grande, cualquier eh, eh, profesión que tuviera dominio sobre otro, haber sido un general, un gran guerrero, un rey, pero él asume la forma de un siervo. Mis hermanos, esa actitud la asume. ¿Por qué? Porque él quería redimirnos, porque él por amor vino a redimirnos. Y es el ejemplo que nos está poniendo aquí el apóstol Pablo. Él vino a mostrarnos a los pecadores perdidos el camino, el único camino que es Cristo. El camino al Padre no son las buenas obras. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. El único camino real a Dios es Jesucristo. Y si usted está en su pecado, el llamado de Dios hoy no es simplemente a que se porte bien. Ese no es el evangelio. El evangelio es que usted pueda hoy creer en la obra del Salvador, que usted pueda reconocer su pecado, que usted no es digno de Dios, que nunca va a ganar el cielo porque sus obras no son perfectas, y que el único que le puede salvar es ¿quién? Es Jesucristo. Él vino a morir en la cruz en lugar de nosotros, dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted hoy está en su pecado, le invito a que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, le pida perdón, le pida que le salve, que le redima de sus pecados y confíe en la obra perfecta de nuestro Salvador. Él es el único que puede satisfacer la justicia del Padre y darnos vida eterna. Amén.
El mismo Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 20:28. Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él mismo lo dijo. Dijo, yo, el Hijo del Hombre, no he venido a ser servido, sino a qué? A servir. Si hubo un hombre trabajador en esta tierra, es Cristo. Por eso yo no entiendo cómo algunos líderes sociales lo toman a él como un símbolo de no trabajo. No, todo lo contrario. Jesús estuvo trabajando todo el tiempo. Si hubo alguien diligente, fue él. Nunca estuvo allí quejándose y ni haciendo huelgas, sino que él estuvo trabajando todo el tiempo, constantemente. Incluso le dicen, venga, y mira la hora que es. Y él dice, estaba trabajando un domingo, ¿no? Estaba trabajando en un sábado, el día de reposo de los judíos. Y él dice, mi padre trabaja este día y yo también trabajo, ¿cierto? Y no estaba profanando el día de reposo porque recordemos que su trabajo es de esos trabajos que necesitan ser hechos incluso en el día de reposo, ¿no? Él era un maestro. Pero lo que nos está diciendo es que él siempre fue diligente, él siempre estuvo trabajando, sirviendo, siempre estuvo al servicio de la comunidad enseñando el evangelio. Y es lo que Jesús dice, miren lo tremendo, el Dios eterno, el Señor de todo, debería venir a que todo el mundo le sirva. Sin embargo, él está sirviendo. Y recuerden la imagen que nos muestra en los evangelios de él lavando los pies de sus discípulos. Ahorita entramos a la semana en la que los cristianos recuerdan la pasión de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Y algunos toman esto del lavado de pies como algo literal y se reúnen y le lavan los pies a las personas, pero mis hermanos, de eso no se trata el lavatorio de los pies. No se trata que nosotros lavemos los pies físicamente. Esa imagen de Cristo era acerca del servicio. Es lo que nos está llamando es a servirnos los unos a los otros por amor, a no ser orgullosos. Porque servir es de lo que menos nos gusta, ¿no creen ustedes? Si hubiese un privilegio en la iglesia, chévere, todo el mundo se apunta, pero cuando decimos, es necesario lavar el baño, ahí sí pocos alzan la mano, porque el servicio no nos gusta tanto como el reconocimiento, como algo que nos dé, cierto estatus de que nosotros estamos en la iglesia y somos líderes, pero si yo le pongo a usted a lavar el baño, pronto alguno dirá: "Pastor, yo como que no vuelvo, ¿cómo me puso a esto?", ¿cierto? Pero eso es porque a nuestro corazón no le gusta el servicio. Queremos que nos sirvan, queremos que nos reconozcan. Somos como los fariseos. ¿Recuerdan qué dice de los fariseos? Que ellos estaban en la primera fila esperando a que los demás le dijeran, rabino, gran maestro, ¿cierto? Eso sí nos gusta. Pero el servir, eso no nos agrada. Cristo dijo, yo no vine a ser servido, sino a qué? A servir. Lucas 22, 24 al 27, Jesús vuelve a tomar esa misma palabra y dice allí en Lucas 22, 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Miren aquí la vida del mundo. Estaban los discípulos ya contaminados por el pensamiento del mundo, ¿cierto? Se pusieron a pensar quién sería el mayor. Eso siempre trae peleas, siempre. Porque ¿quién quiere ser el mayor? El más importante, pues todo. Y allí siempre se va a generar una discusión. Estaban allí discutiendo por quién sería el mayor. Dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Mis hermanos, eso es muy claro. Y dice el 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, ¿cómo? Como el que sirve. Esa es una palabra muy hermosa. Ellos peleando por quién sería el mayor. Y Jesús les dice, pues yo no vine a ser el más importante entre ustedes, sino que yo vine a ¿qué? A servir. Y eso es maravilloso. Esto cambia nuestra manera de pensar. El ejemplo de Cristo es revolucionario para la vida que hoy en día lleva la gente. ¿A quién le gusta servir? Pero Jesús dice, yo vine a servir. Jesús, siendo el Señor, vino a este mundo a servir.
Y es ese servicio por amor el que debe moldear nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra práctica para que podamos tener plenitud de vida. Si estamos llenos de orgullo, entonces vamos a estar peleando todo el tiempo como los filipenses, vamos a estar discutiendo, vamos a tener problemas en el hogar, vamos a tener problemas en el trabajo. Si estamos llenos de soberbia y egoísmo, vamos a tener estrés todo el tiempo, vamos a tener ansiedad todo el tiempo, pero cuando nosotros vivimos una vida de amor y de servicio, entonces estamos llenos de gozo. Estamos llenos de unidad, de amor, estamos llenos de deseo de poder servir, de poder ayudar. Mire, hay un hombre hace poco decía una frase muy bonita, que él decía que todos quieren ser reconocidos, pero pocos quieren servir. Todos quieren ser reconocidos, pero pocos quieren servir. Y esa es una realidad. Mis hermanos, el ejemplo de Jesús es un ejemplo de servicio. Otra de las características de una vida de amor que nos hace disfrutar de una vida de plenitud es la obediencia. Ese es otro punto de los que habla Pablo aquí acerca de Jesucristo, la obediencia. Jesucristo era el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Uno podía esperar que Él viniera con autoridad a hacer su voluntad, a hacer lo que Él quiera. Si Él es el Rey, el soberano, pues Él debería venir a hacer lo que Él quisiera. Sin embargo, el apóstol nos recuerda y le recuerda a los filipenses que Cristo vino a ser obediente. Así dice el texto. ¿A ser qué? Obediente. Y eso es otra cosa que muchos no quieren. Nadie se quiere sujetar. Hoy en día decirle a la mujer en el mundo que la Biblia dice que se debe sujetar a su marido, ¿cómo reaccionan hoy en día las mujeres que no tienen a Cristo? Pues dicen, eso es cavernícola, eso es totalmente abusivo, eso es, bueno, cada quien tiene su nombre para esa orden, pero para nosotros ese es el mandato de ¿qué? De Dios. Dios dijo eso. Y él dice, sujetados por amor unos a otros. Sujetados, servid, obedecer, eso es constante en las Escrituras. Y aquí vemos que el apóstol lo recuerda que Cristo mismo vino a obedecer. Uno pensaría que él vino a hacer lo que él quiso, pero él vino a ser obediente, dice el texto. ¿Obediente a quién? A Dios, a su Padre. Juan 6:38, miren lo que dice ese texto. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él mismo lo dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero el apóstol está hablando no solamente de la obediencia general de Cristo al Padre, sino que está hablando de la obediencia de Cristo en el plan de redención. Es de eso que nos está hablando el texto. Un plan que humanamente hablando, pues no era muy beneficioso para Jesús, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque implicaba ser humillado, tratado como un delincuente, ser el sustituto que cargaría con todos los pecados de los escogidos. Imagínense ustedes eso. Recuerdan que Pedro, cuando llegó esa turba contra Jesús, Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los siervos que venían allí en medio de esa multitud de gente. ¿Por qué Pedro reacciona así? ¿Por qué Pedro le dijo a Jesús, nunca tal te acontezca? Porque ellos veían que Cristo era el Mesías y Mesías está hablando de un rey y sin embargo ese rey tenía que ir a la cruz, tenía que morir y eso es algo que para Pedro no encajaba en su mente. ¿Cómo que el rey va a morir? ¿Cómo que el soberano de todo esto va a morir en una cruz? ¿Cómo que lo van a humillar, le van a dar bofetadas, van a escupirle, van a ponerle una corona, van a humillarlo de esa manera que recordamos en esta semana? ¿Cómo puede ser eso? Él no entendía por qué, pero él estaba obedeciendo un plan. ¿El plan de quién? Del Padre. Mis hermanos, obedecer suele ser difícil, ¿no? Pero obedecer esta orden, obedecer este plan era muy terrible. Era cargar con el pecado de todos. Las palabras de Cristo en la cruz muestran lo que él estaba sintiendo en ese momento, el peso del pecado de todos nosotros sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías. Mis hermanos, él obedeció, aunque esa obediencia fuera tan difícil. Él obedeció.
Esa no era una obediencia fácil. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Cristo en Getsemaní? Lucas 22:42. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren lo que está diciendo. Padre, mi voluntad es que pases esta copa de mí. ¿Cierto? Mi voluntad es que pases esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la oración. Dice que él sudaba grandes gotas de sangre. Esa tuvo que haber sido un momento muy difícil. Y la angustia del corazón de Jesús no era simplemente de pensar en los clavos en sus manos. Eso era lo de menos. Era el peso de nuestro pecado sobre él. Era el peso de nuestro pecado sobre él. Y en eso Jesús es ejemplo de obediencia. Una vida de plenitud es una vida de obediencia. Jesús vivió una vida de sujeción al Padre que implicó sujetarse incluso a las autoridades humanas para ser ejemplo de los creyentes. Y esa actitud de obediencia y no de rebeldía es la que debe moldear nuestro pensamiento, mis hermanos. Es la que debe moldear nuestras emociones, nuestra práctica, para que podamos tener una vida de plenitud. Miren cómo eso es totalmente contrario a nuestra cultura. Una de las marcas del feminismo es que está en contra de la sujeción de la mujer, cuando fue mismo Dios el que le dijo que se sujetara. Una de las marcas de la filosofía hoy en cuanto al gobierno es precisamente la rebelión, el no hacer caso. Ayer estaban haciendo una actividad en un parque donde un joven cantaba unas arengas en contra de las autoridades, de las empresas, de todos los que tienen autoridad, que nos tienen como esclavizados y todas estas cosas. Mis hermanos, es un mensaje totalmente contrario al de la Biblia. La Biblia habla de sujeción, de obediencia. Nosotros, los creyentes, entendemos eso, lo que dice la Biblia. Y el modelo de sujeción y de obediencia fue el mismo Cristo. Yo no entiendo cómo cogen a Cristo como modelo de rebelión, cuando Él es modelo de sujeción, de obediencia. Él estuvo sujeto al Padre e incluso Él murió bajo la autoridad romana. Él se sujetó a la autoridad. Y cuando Pedro le quitó la oreja a este hombre, Jesús le dijo, ¿no entiendes? Le dice, ¿no entiendes que puedo llamar a mis ángeles y acabar con todo esto ya? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Le está diciendo, yo no estoy aquí por obligación, estoy aquí voluntariamente, porque he venido a hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Mis hermanos, aquí estamos haciendo la voluntad del Padre. Él sí tiene todo el poder, pero está sujeto, Él está obedeciendo, está siguiendo el plan. Mis hermanos, y ese modelo de Jesús, ese modelo de obediencia y sujeción es el que debemos seguir nosotros. Él es la figura, Él es el modelo que debemos seguir nosotros si queremos una vida en plenitud. Ahora, la quinta característica de una vida en amor, de la cual Jesucristo es el gran referente, es la entrega. La entrega. Y miren lo interesante del texto que estamos estudiando, porque aunque Cristo es Dios, aunque Él es el autor de la vida, Pablo nos dice que la humillación de Cristo llegó hasta la muerte. Dice que Él se hizo obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y eso, mis hermanos, nos habla de la entrega de Jesús, de qué tan entregado él estaba a la obra o al plan de Dios, qué tan entregado estaba a la voluntad de Dios, qué tan entregado estaba Jesús. Dice que hasta la muerte. Jesucristo, por amor a su Padre primeramente, pero también por amor a su iglesia, se entregó al punto de dar su vida. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó hasta la muerte y eso es una ofrenda de amor para Dios. Amor es entrega, mis hermanos. Amor es entrega. Y en ese sentido, la cruz es el poema de amor sin palabras más hermoso que la humanidad ha presenciado. Él estuvo dispuesto a morir por su iglesia y es por eso que Pablo llama a los filipenses a una entrega real, a una entrega real. A estar dispuesto, si es necesario, a dar su vida por Cristo. Y mis hermanos, esa es la vida cristiana. La vida de Cristo es un ejemplo de esas cosas.
La vida de Cristo en la tierra fue una vida de entrega por amor. Y es esa actitud de entrega la que debe moldear nuestro pensamiento, la que debe moldear nuestras emociones, nuestra práctica, si queremos tener una vida plena, una vida llena de gozo, de paz. Y estas 5 características, aunque representan todo lo contrario a lo que el mundo llamaría una vida exitosa, son en realidad los elementos indispensables de una vida plena, que nos permite disfrutar de gozo, de verdadera paz, de armonía y que tienen una recompensa eterna. Eso es lo más maravilloso de esta clase de vida, de una vida en humildad, en servicio, en adoración a Dios, que tiene una recompensa eterna. El apóstol Pablo termina hablándonos de eso en los versículos 9 al 11 cuando nos habla de la exaltación de Cristo. El primero nos habla de su humillación, pero luego nos habla de su exaltación y del versículo 9 al 11. La negación, la humildad, el servicio, la obediencia y la entrega de Cristo por amor, no solamente le dio el gozo de haber satisfecho la vida de la justicia de Dios y habernos redimido a nosotros, sino que también le permitió recibir la recompensa, lo que el Señor Dios Padre tenía para su Hijo después de su humillación. ¿Y qué es eso que Dios tenía para su Hijo después de la humillación? La exaltación. Pablo dice que Dios le exaltó a lo sumo con su resurrección, con su ascensión, cuando sube allí a la diestra del Señor, cuando volvió a sentarse en el trono de Dios a la diestra, sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre todo poder. Allí Dios estaba exaltando a su Hijo. Y por eso, mis hermanos, el apóstol dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otra autoridad sobre Jesús. Jesús es el Rey, el Señor, el soberano, el dueño. Él es el Señor. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios. Esa es la exaltación. Así que esta clase de vida por amor tiene una recompensa eterna, una recompensa maravillosa. Eso es plenitud, una vida que el mundo tal vez menosprecia, porque cuando usted se sujeta, el mundo ¿cómo lo ve? Como un pobrecito que no tiene vida porque se sujeta. El mundo menosprecia a los que vivimos por amor. Es una vida que el mundo menosprecia, que no es la gran cosa para los que no tienen a Cristo, pero que está llena de gozo, de paz, de satisfacción, de armonía. Como en la vida del mundo, la vida del orgulloso, del soberbio, una vida de angustia, de desesperación. Sí, pareciera que todo está bonito, por eso nosotros no debemos tener esos referentes del mundo. Miren, los referentes del mundo son lo más engañoso. Usted ve en las redes sociales, todo el mundo está riendo, sonriendo, maravilloso. Se ven las fotos del esposo y la esposa y a las 2, 3 semanas dicen que se separaron por quinta vez. Y entonces uno dice, ¿y la foto? ¿Cierto? Todo esto es foto, posen, ¿cierto? Y todo parece lindo, pero por dentro lo que es una guerra, una división, un odio, un rechazo. Cuánta angustia, desespero. Miren cuántas personas, no sé si ustedes han visto en las noticias, personas que se quitan la vida y muestran algunas fotos de unos días antes que publicaron. ¿Cómo estaban esas personas? ¿Tristes? ¿Llorando? No, generalmente estaban bailando, haciendo cualquier clase de cosas allí, mostrando una alegría que no tenía, un gozo que no existía. Es el vacío de una vida sin Dios, sin Cristo. Eso no tiene sentido, no hay dinero, no hay fama, no hay nada que supla la presencia de Dios en el corazón de la vida de una persona. Una vida por amor tiene recompensa presente de paz, de gozo, de satisfacción, de armonía y también una recompensa eterna. Y eso es maravilloso. Mis hermanos, el camino del amor, el camino hacia una vida plena, es un camino de negación que termina en abundancia, de humildad que termina en exaltación, de servicio que termina en honra, de obediencia que termina en bendición y de entrega que termina en gloria. Y ese es el camino que estamos llamados a transitar.
Y como siempre, no podemos terminar sin la parte pastoral, mis hermanos. La pregunta es, ¿cómo seguimos a Cristo hacia la plenitud de vida? ¿Cómo aplicamos estos principios a nuestra práctica, a nuestra vida diaria? Pues vamos a verlo. Primeramente, entendiendo que nosotros, como los filipenses, de una u otra manera hemos adoptado referentes equivocados. Hemos adoptado referentes equivocados. Hemos seguido personas que no merecen ser seguidas. Hemos tomado ejemplo de los que no deberíamos haber tomado. Y eso obviamente ha afectado nuestra vida, ha afectado nuestras realidades. Hemos adoptado ejemplos, personas, experiencias, y eso nos ha apartado de la vida en plenitud de la que nos habla nuestro Señor. Tomamos modelos de nuestros padres, amigos, familiares, de la cultura, de la sociedad, de figuras del entretenimiento, de psicólogos, de influencers, de toda una cantidad de personas que nos apartan de lo que la Biblia nos dice. Y eso obviamente daña nuestro ser, corrompe nuestra manera de ver las cosas. Mis hermanos, esos malos referentes corrompen nuestra manera de pensar, de sentir y de obrar. Distorsionan la manera en que vemos la vida, el matrimonio, el trabajo, la fe, la familia, el amor, todo. Por eso no siga al que no le conviene. No siga al que no le conviene. Puede que lo siga todo el mundo, pero usted no lo siga. Usted no escuche, no le dedique tiempo a eso. Es como cuando Eva le dedicó tiempo a Satanás en el huerto. ¿Para qué? Si eso no va a traer nada bueno para su vida, ¿para qué pierde su tiempo escuchando basura? Perdone la expresión, pero es basura. Hoy en día hay mucha gente que habla con mucha autoridad, pero lo único que tiene que decir es basura. Lo que está conforme a la palabra de Dios es lo que tiene valor. Lo que está conforme a nuestra norma de fe y conducta es lo que tiene valor. A esa clase de personas, escúchelas. A esa clase de personas, préstele atención. Tómelas como referentes. Como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Mis hermanos, el modelo de vida cristiana es Cristo. No estoy diciendo que no escuchemos a nadie, sino que aprendamos a discernir. Aprendamos a discernir. Más adelante, Pablo dice a los filipenses, en esta misma carta, él les dice, todo lo que es, ¿qué? Verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensa. Ese debe ser nuestro modelo, lo que está conforme a la palabra de Dios. No podemos tener referentes que vayan en contra de Cristo, de su evangelio. Un buen referente es aquel que se alinea a la palabra de Dios, a la infalible norma de fe y conducta. Hay hombres que copiaron sus modelos de diferentes lugares, de sus padres, sus amigos, de todo su entorno, pero nunca hicieron la evaluación. ¿Esto es lo que Dios manda? ¿Esto es lo que Dios dice? Nosotros tenemos que hacer esa evaluación. Podemos escuchar 1000 cosas a diario, consejos del uno del otro, pero solamente los que se conforman a la palabra debemos seguirlos. Debemos despojarnos de todo modelo de vida vana, egoísta, orgullosa y empezar a imitar a Cristo, adoptar ese modelo de pensar motivado por el amor que nos mostró el Salvador con su ejemplo. Esas 5 características de la verdadera vida de plenitud son las que debemos imitar. Estamos llamados a seguir las huellas de Cristo de negación. Negación a los deseos pecaminosos de nuestra carne, a la codicia pecaminosa de nuestros ojos, a la vanagloria de la vida, a poner nuestra mirada en la meta eterna. Eso es lo que debemos apuntar. Nosotros debemos apuntar a la meta eterna, no a las cosas vanas de esta vida. Debemos apuntar a la abundante bendición eterna. Estamos llamados a seguir las huellas de Cristo de humildad, reconociendo nuestros pecados, reconociendo, mis hermanos, nuestra ignorancia, nuestra dependencia de Dios. El mundo nos llama a ser soberbios, a hacer como que ya no la sabemos toda, pero la Biblia nos llama a reconocer nuestra ignorancia, nuestra debilidad, nuestra dependencia de Dios, a ir en oración y decir, Señor, yo no sé cómo ser un buen esposo, ayúdame. No sé cómo ser un buen padre, ayúdame. No sé cómo hacer esto, ayúdame. Debemos reconocer nuestra ignorancia, nuestra dependencia de Dios. Debemos tratar a los demás no con soberbia, no con orgullo, sino como nos enseñaba Pablo hace unos días, como superiores a nosotros mismos,
recordando que las huellas de humildad en esta vida terminan siempre en exaltación eterna. Seguir las huellas de humildad de Cristo siempre termina ¿en qué? En exaltación eterna. Estamos llamados a seguir las huellas de Cristo de servicio a Dios, a su obra, a su propósito, y servirnos los unos a los otros como hermanos en amor, ayudar, ayudarnos mutuamente, animarnos cuando estamos desfalleciendo, a dar el consejo a aquel que lo necesita. Recordemos que esas huellas de servicio terminan en honra. ¿Recuerdan lo que dice el Señor al buen siervo? Dice, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, ¿qué dice? En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estamos llamados a seguir las huellas de Cristo de obediencia al Padre en sujeción a su voluntad. Por eso si hay algo que está usted desobedeciendo a Dios, pues hoy es el día para que se arrepienta. Hoy es el día para que diga, Señor, hasta aquí caminé de esta manera, pero ahora quiero obedecerte. Debemos volver al camino, seguir las huellas de Cristo de obediencia que siempre terminan en bendición, bendición eterna. Y por último, estamos llamados a seguir las huellas de Cristo de entrega. Para seguir a Cristo hay que dejar las redes. ¿Recuerdan cuando Jesús llamó a sus discípulos? Dice que ellos soltaron las redes para seguir a Cristo. No se puede seguir a Cristo con la red en el bolsillo. Tenemos que dejar las redes, tenemos que dejar la seguridad y entregarnos completamente a Cristo. La vida abundante es una vida de darnos por completo a Dios, sabiendo que las huellas de entrega de Cristo siempre terminan en gloria. Las huellas de entrega siempre terminan en gloria. Y esa es una vida en abundancia, mis hermanos. Una vida con un propósito infinitamente valioso. No son las cosas de este mundo, no es la riqueza, no. El propósito nuestro es la gloria de Dios. Una vida con una motivación más poderosa que cualquier otra cosa, que es el amor. Qué lindo cuando la vida es motivada por el amor. No hay desesperación, angustia, estrés, ansiedad. Es una vida motivada por amor. Una vida motivada por amor y con un resultado glorioso, la eterna gloria del Señor. Quisiera terminar este tiempo con una pregunta. Cristo estuvo dispuesto a hacer todo esto que acabamos de leer aquí en Filipenses por amor. Cristo estuvo dispuesto a hacer todo esto por amor. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer por Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Salvador? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestro Salvador? Vamos a terminar en oración. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Seguir las huellas de Cristo no es algo fácil. Seguir las huellas de Cristo es totalmente contrario al mundo. Cuando seguimos a Cristo en estas cosas que nos ha enseñado, vamos en contravía al mundo. Entonces usted va a salir al mundo y el mundo no le va a decir, qué bien, estás sirviendo, qué bonito, te estás entregando, qué bueno, te estás negando. No, el mundo no va a decir eso. Va a decir, usted está loco, con lo mismo que le dijeron a Noé, lo mismo que le dijeron a Pablo, a Timoteo. Lo mismo que le dijeron a los hombres de Dios. Así que les invito a que tomemos ese camino, le pidamos a Dios que nos ayude a seguir sus huellas. No es fácil y dependemos de Dios para poder hacerlo. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias Señor por estas palabras del apóstol Pablo a los filipenses. Señor, ese texto es demasiado desafiante para nosotros. Reconocemos que todo lo contrario es lo que hay en nuestro corazón. En nuestro corazón no está el negarnos precisamente, ni el servir, ni el obedecer. Padre, de nuestro corazón no surge tan fácil la entrega, Señor. De nuestro corazón no surge tan fácil la obediencia. Todos aquí tenemos bastante rebeldía en nuestro corazón, orgullo. Tenemos una gran cantidad de razones que podríamos esbozar en esta mañana para no hacer lo que tú nos llamas a hacer. Padre, perdónenos por nuestros pecados y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a manifestar estas 5 cosas que tú nos estás pidiendo que imitemos de ti, Señor. Ayúdanos a poder seguir esas huellas de Cristo. Señor, necesitamos tu gracia en nuestra vida.
para poder avanzar por esas huellas, para poder seguir esas huellas. No es fácil para nosotros. Nuestro corazón no lo quiere. Nuestro corazón es pecaminoso más que todas las cosas, es perverso. Solo tu gracia le puede dar vida. Solo tu gracia puede moldearlo para seguir las huellas de Cristo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos con el orgullo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a despojarnos de todos esos modelos de orgullo, de soberbia, de egoísmo, y ayúdanos a tomar el modelo de Cristo de humildad. Ayúdanos, ayúdanos, te lo pedimos, Señor. Renueva nuestros corazones, Señor. Hasta aquí escuchamos la palabra y estamos delante de ella, pero necesitamos de tu poder en nuestro hombre interior para poder vivir de esta manera. Ayúdanos, Señor. Solemos hacer todo lo contrario y no disfrutar vidas plenas. Generalmente están llenas de angustia y de desespero, pero hoy te pedimos ayúdanos, Señor. Permítenos adoptar ese modelo precioso, el mejor modelo que podemos tener, que eres tú, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, como le dijiste a esa iglesia de Filipos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el mismo sentir que hubo en Cristo, a tomar ese pensamiento de Cristo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, ayuda a nuestros hijos, ayúdanos a nosotros, ayuda a esta iglesia. Ayuda, Padre, a la congregación, Señor. Padre, mira nuestras vidas, nuestras relaciones necesitan de esa gracia tuya. Ayúdanos, Señor. Padre, porque tú lo diste todo por nosotros. Tú diste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Ayúdanos a vivir una vida de entrega para tu gloria, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.